Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Rubén Rendón Martínez. Mi matrícula es la 22006074. El nombre de la universidad es la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. El nombre del módulo es Derecho Fiscal. El nombre del reto que veremos a continuación es el reto 5, ¿cuál recurso interponer? El nombre de mi asesora es Rosa María Riverol Carrasco y la fecha de elaboración es el día 27 de mayo del 2024. A continuación se presentan 3 casos a resolver con una situación en particular. En el primer caso nos dice la pregunta: ¿qué recurso administrativo le sugieres a Mónica interponer? Argumenta tu respuesta. Ante los actos realizados por la autoridad fiscal en el procedimiento administrativo de ejecución, como pudimos ver en este caso, Mónica puede interponer un recurso de revocación ante el SAT. Este recurso es el medio de defensa ordinario que tienen los contribuyentes en contra de actos emitidos por el SAT y se debe interponer dentro de un plazo de los 30 días siguientes a la notificación del acto impugnado. En el recurso de revocación, Mónica puede argumentar y presentar pruebas para contravenir los actos realizados por la autoridad fiscal, como el mandamiento de ejecución, el acta de requerimiento de pago, el embargo de bienes y la convocatoria de remate. Mónica puede alegar que se le negó la oportunidad de señalar los bienes objeto del embargo, tal y como se describe en el Código Fiscal de la Federación, y que por lo tanto se vulneraron sus derechos. Además, la autoridad pública debe emitir una convocatoria de remate al menos 10 días antes de llevarlo a cabo. Y en este caso lo publicó solo 3 días antes de realizarlo, vulnerando así los derechos de Mónica. En conclusión, se sugiere a Mónica interponer el recurso de revocación ante el SAT para impugnar los actos de autoridad fiscal y defender sus derechos como contribuyente, dado que, como se menciona en el artículo 127 del Código Fiscal, el recurso de revocación debe interponerse porque el procedimiento administrativo no se ajustó a la ley. En el Código Fiscal de la Federación, del recurso de revocación tenemos el artículo 116, que nos dice: contra los actos administrativos dictados en materia fiscal federal se podrá interponer el recurso de revocación. Tenemos el 117, que nos señala la procedencia del recurso de revocación. Como en el inciso B nos dice: se dicten en el proceso administrativo de ejecución cuando se alegue que éste no se ha ajustado precisamente, como en este caso, a la ley. En el artículo 155 nos dice: la persona con quien se entienda la diligencia de embargo tendrá derecho a señalar los bienes, dado que no todos los bienes son embargables. Por ejemplo, camas y ropas del deudor y su familia, instrumentos y maquinaria, como en el caso que vimos, que es necesaria para la actividad ordinaria del deudor, entre otros casos, entre otros artículos. Y el artículo 156, donde el ejecutor solicita al deudor que señale los bienes a embargar en el orden que corresponde y se le dé la oportunidad de señalarlos. En el caso 2, la pregunta es: ¿qué recurso jurisdiccional le sugieres a Mónica interponer? Y nos dice: argumenta tu respuesta.
En este caso, al haber agotado los recursos administrativos y no tener una resolución favorable, se sugiere a Mónica interponer un recurso jurisdiccional, un juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Este recurso es el medio de defensa jurisdiccional que tiene un particular en contra de los actos de autoridad fiscal, decretos, acuerdos generales y se tramita ante el propio tribunal. Es procedente en contra de resoluciones definitivas, actos administrativos o procedimientos como en este caso. El recurso contencioso administrativo se debe interponer dentro de un plazo de 30 días hábiles siguientes a la notificación de su resolución en el recurso administrativo y debe presentarse por escrito en el que se detallen los actos impugnados y los agravios que se consideren haber sufrido. En el caso de Mónica, pues ella puede argumentar los mismos agravios que se presentó en su recurso administrativo y hacer valer sus derechos como contribuyente. Es decir, puede argumentar que se vulneraron sus derechos al no concedérsele la oportunidad de señalar los bienes objeto del embargo y que se realizó el remate sin haber seguido el proceso establecido, como se indica en el Código Fiscal de la Federación, causando con esto un agravio en materia fiscal. En el caso 3, tenemos la siguiente pregunta. ¿Qué recurso le sugieres a Adrián interponer? Argumentamos de esta forma. Ante la inconformidad de Adrián Peña López por el monto de la cuota obrera del IMSS que se descontó en su último recibo de nómina, como pudimos ver, se sugiere que se lleve a cabo un recurso de inconformidad previsto en la Ley del Seguro Social. Este es un medio de defensa, el cual consiste en la revisión de actos y resoluciones emitidos por el IMSS en perjuicio de los trabajadores y procede en contra de actos que lesionen los derechos de los trabajadores. Como en este caso, en su carácter de contribuyente, el trabajador presenta una inconformidad derivada de una resolución que ha determinado una cuota obrero patronal excesiva, como se muestra. Y el plazo para obtener este recurso por regla es dentro de los 15 días siguientes a aquel que haya surtido efectos a la notificación de la resolución del acto. Y tenemos que la autoridad competente para atender este recurso de inconformidad es el Consejo Consultivo Delegacional. Ya me despido con esta frase de Francisco de Quevedo de la época barroca, que dice así: la justicia es una constante y perpetua voluntad a dar a cada uno lo que le toca. Muchas gracias y buenas tardes.